Mi nuera regresó después de una reunión con sus amigas, una reunión en la que insistió que no habría hombres, mientras mi hijo se preparaba deprisa para ir a trabajar. Él le dijo que necesitaba entrar de inmediato, pero ella lo empujó con fuerza. «Espera, ¿qué es eso?», gritó mi hijo. Corrí hacia adentro justo cuando mi nuera se quitaba el vestido, y el rostro de mi hijo se quedó helado de asombro. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté cuando el amanecer aún no había asomado, con la luz tenue entrando por la ventana e iluminando mi pequeña cocina, un lugar que había llegado a conocer de memoria durante más de 30 años. A mis 67 años, todavía mantenía la costumbre de levantarme temprano para preparar el desayuno de mi hijo Alejandro, mi nuera Isabela y mi nieta Lucía. De repente, el sonido torpe de unas llaves resonó en la puerta principal, como si alguien intentara abrir sin firmeza. Luego, la vieja puerta de madera se abrió con un chirrido largo y triste. Me sobresalté, detuve mis manos y giré para mirar. Isabela, mi nuera, entró tambaleándose. Su cabello, que solía estar perfectamente peinado, ahora estaba enredado como un nido de pájaros. Sus ojos, hundidos bajo un maquillaje corrido, y todo su cuerpo desprendía un fuerte olor a alcohol mezclado con un perfume barato que resultaba sofocante. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. Todavía llevaba el vestido rojo de seda ajustado de la noche anterior, ese que había dicho que usaría para ir a una noche de chicas. Pero ahora, aquel vestido se veía desastroso, arrugado, fuera de lugar, como si hubiera pasado por una tormenta. Me quedé allí, con el cuchillo aún en la mano, sin poder pronunciar palabra. Isabela, la nuera a la que alguna vez quise como a una hija, ahora parecía una completa extraña. Sentí un nudo en el pecho, una inquietud creciendo dentro de mí, como si algo terrible estuviera por suceder. Lucía, que estaba coloreando en la mesa del comedor, levantó la mirada hacia su madre. Con voz clara y emocionada dijo: «Mamá, volviste». Pero Isabela apenas se estremeció, como si alguien la hubiera arrancado de un sueño. Evitó la mirada inocente de la niña y, agitando la mano con desgano, respondió: «Come tranquila, cariño. Mamá va a su cuarto un momento y luego te prepara para ir a la escuela». Su voz era débil, temblorosa, como si tratara de ocultar algo. La seguí con la vista, sintiendo una pesada carga en el corazón. Lucía, sin notar nada extraño, volvió a inclinarse sobre su dibujo, tarareando suavemente. Alejandro, mi hijo, salió del dormitorio abrochándose el último botón de la camisa. Al ver a su esposa, frunció el ceño y en sus ojos apareció un destello de sospecha. Sabía que estaba tratando de contenerse, pero su voz no logró ocultar la molestia. «¿Dónde estuviste anoche?». La pregunta era breve, pero pesada, como una piedra cayendo en un lago en calma. Isabela respondió en voz baja, con los ojos clavados en el suelo: «Nos divertimos mucho y me quedé a dormir en casa de una amiga». Sus palabras sonaban falsas, como una excusa ensayada. Alejandro negó con la cabeza, con gesto cansado, y se dio la vuelta para dirigirse al baño a terminar de arreglarse para ir al trabajo. Lo observé irse y sentí un dolor punzante en el corazón. Mi hijo no era de enojarse fácilmente, pero sabía que, en lo profundo, estaba herido. De repente, como una ardilla asustada, Isabela corrió hacia el baño, adelantándose a Alejandro. Cerró la puerta de golpe y se escuchó el seguro encajarse con un chasquido seco. «Déjame bañarme primero. Espera un poco», gritó desde dentro con voz apresurada, casi desesperada. Yo, desde la cocina, no muy lejos, sentí que el corazón se me aceleraba. Algo no estaba bien, para nada. Alejandro frunció el ceño y golpeó la puerta. «Ya voy tarde a la reunión, solo quiero entrar a afeitarme». Su tono seguía tranquilo, pero en él se notaba una molestia contenida. «No». Isabela prácticamente gritó desde dentro, con una brusquedad inusual. «Solo espérame 5 minutos». Aquella firmeza extraña me heló la piel.
Isabela nunca se había comportado así, y menos con Alejandro. Dejé de cortar los tomates, mis ojos fijos en la puerta del baño, como si ocultara un secreto espantoso. Alejandro perdió la paciencia. Empujó la puerta con más fuerza de lo que pensé. La puerta se abrió de golpe e Isabela tropezó hacia un lado. El vestido rojo y delicado se le deslizó del hombro. El estruendo me hizo sobresaltarme y corrí enseguida. Lucía, desde la mesa, también levantó la cabeza y preguntó preocupada: «Abuela, ¿qué pasó?». Bajo la luz intensa del baño, a través del gran espejo colgado en la pared, vi una escena que me heló la sangre. Alejandro se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, llenos de horror. En el cuello blanco y los hombros de Isabela había marcas de besos amoratados, como manchas de tinta oscura sobre una hoja blanca. En el suelo, tirada, había una lencería negra de encaje, asomando bajo el borde del vestido, totalmente distinta al conjunto color beige sencillo que le había visto usar ayer. Me quedé allí, con los pies pegados al piso, el pecho oprimido. «Dios mío», exclamé sin querer, la voz quebrada. Alejandro gritó, la voz temblorosa por la rabia y el dolor: «Espera, ¿qué es eso?». Sus ojos no se apartaban de las marcas en el cuerpo de su esposa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Isabela, en pánico, se apresuró a subirse el vestido para cubrirse. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. No logró decir palabra, solo retrocedió y corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Ese golpe sonó como un martillazo directo a mi corazón. El silencio que quedó fue aterrador, solo interrumpido por el tic-tac del reloj, como marcando el inicio de una tragedia. Alejandro se dejó caer en una silla cercana, con el rostro tan blanco como una hoja de papel. Los labios le temblaban, pero no salía palabra alguna. Lo miré, con el corazón desgarrado. Era el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, mi orgullo, y ahora se estaba desmoronando delante de mí. Quise abrazarlo, decir algo para consolarlo, pero la garganta se me cerró y no pude hablar. Con manos temblorosas, llevé la bandeja de pan a la mesa, intentando que Lucía no notara el caos que acababa de estallar. La niña seguía coloreando inocente, pero sus ojos preocupados me partían el alma. «Abuela, ¿mamá está bien?», preguntó en voz bajita. Le sonreí con esfuerzo y acaricié su cabeza. «No pasa nada, cariño. Tu mamá solo está cansada y necesita descansar un poco». Me senté junto a Alejandro. Mi mano anciana se posó suavemente sobre su hombro que temblaba. Lo miré, los ojos enrojecidos, el rostro pálido, como sin alma. La casa entera se volvió sofocante, dominada por el silencio y el tic-tac del reloj, marcando cada segundo de dolor. En ese instante, un torrente de recuerdos lejanos volvió a mí, como una vieja película, llena de calor y de tristeza. Más de 30 años atrás, cuando apenas tenía 32, mi vida cambió para siempre. Mi esposo, Ramón, murió en un accidente de andamio en la construcción. Aún recuerdo la tarde en que golpearon la puerta, la voz temblorosa que me dio la noticia. Abracé fuerte a Alejandro, que entonces tenía apenas 3 años, en aquella casa vacía, con lágrimas que corrían sin poder articular palabra. Viuda joven, sin un centavo, sin familia cerca, solo podía mirar a mi pequeño y prometerme a mí misma: «Mercedes, tienes que ser también Ramón, tienes que criar a este niño para que sea un hombre de bien». Los días que siguieron fueron una cadena de penurias. De día, trabajaba en la panadería de Doña Consuela, pasando horas frente al horno caliente, amasando hasta que mis manos se hinchaban. Por la noche, sacaba mi carrito de madera a la esquina y vendía tamales calientes a los transeúntes. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía tanto que algunas noches solo podía acostarme en una posición, pero cada vez que veía a Alejandro dormir profundamente en su camita, con un poco de leche aún en la boca, todo el cansancio se desvanecía. «Con tal de que comas bien y vayas a la escuela, yo aguanto todo», me repetía. Alejandro desde pequeño fue un niño muy comprensivo. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, aunque a veces lo sorprendía mirando de reojo a los vecinos jugar con juguetes que él solo podía soñar. Una vez lo encontré sentado en un rincón de la casa, con un lápiz en la mano, dibujando edificios en un pedazo de papel viejo. «Mamá,
algún día voy a construirte una casa enorme, muy bonita, me dijo con los ojos brillantes. Yo solo sonreí, le acaricié la cabeza y en silencio recé para que su sueño se hiciera realidad. El día que Alejandro fue aceptado en la carrera de construcción en la Universidad de Guadalajara, lloré toda la noche. Para pagar la matrícula, tuve que vender el último terreno heredado de mis antepasados. Era un pequeño lote en las afueras, donde Ramón y yo alguna vez soñamos con construir una casa para toda la familia. Pero no me dolió. Tienes que estudiar, tienes que salir de esta vida de sufrimiento, me repetí. El día de su graduación, con la toga puesta, Alejandro corrió por el patio de la universidad y me abrazó fuerte. «Mamá, lo logré», gritó con la voz quebrada de emoción. Lo abracé con fuerza, las lágrimas me corrían por las mejillas y me desmayé en sus brazos firmes. Fue el momento más feliz de mi vida, como si todos los sacrificios hubieran sido recompensados. Unos años después, Alejandro conoció a Isabela. Todavía recuerdo el día que me la presentó. Isabela entró a la casa, hermosa con un vestido celeste y una sonrisa dulce como el sol. Me abrazó, me llamó mamá, con cariño, y me regaló un ramo de margaritas silvestres recogidas en un campo cercano. «Mamá, Alejandro me ha hablado mucho de usted. Estoy muy feliz de conocerla hoy», dijo con voz suave y cálida. La miré a los ojos, vi sinceridad, y mi corazón de viuda se sintió reconfortado. Mi hijo eligió a una buena muchacha, pensé, llena de esperanza. Isabela era muy atenta. Venía a menudo a casa con pequeños obsequios. A veces un frasco de mermelada casera, a veces un pañuelo bordado con flores. Cada vez que me dolía la espalda, se sentaba a darme masajes mientras me contaba historias divertidas de su trabajo en la inmobiliaria. Yo la quería, no solo porque hacía feliz a Alejandro, sino también porque me hacía sentir que ya no estaba sola. «Ahora tengo otra hija», le dije una vez a Alejandro, y él sonrió radiante, apretando fuerte la mano de Isabela. El día de su boda, todo el barrio estaba de fiesta. Me quedé en medio de la multitud, mirando a mi hijo con su traje negro, de la mano de su hermosa novia, entrando a la iglesia. Las campanas sonaban, los ojos de Alejandro brillaban de felicidad. Me sequé las lágrimas y le agradecí a Dios por haberle dado un hogar completo a mi hijo. «Ramón, ¿ves? Nuestro muchacho ha encontrado la felicidad», murmuré en mi interior, como si él aún estuviera en algún lugar, mirándonos desde arriba. Cuando Lucía nació, mi alegría se duplicó. Isabela era una madre dedicada. Pasaba noches enteras sin dormir calmando a la niña cuando lloraba. Elegía con cuidado cada juguete, cada prenda para ella. Una vez la vi sentada junto a la cama de Lucía, cantándole una canción de cuna con una voz dulce mientras le acariciaba el cabello. No me equivoqué de persona, pensé, con el corazón lleno de satisfacción. Isabela no era solo mi nuera, era una parte indispensable de mi familia. Pero luego empezaron a aparecer las grietas, pequeñas, pero lo bastante visibles para que una madre mayor como yo las notara. Primero fue el teléfono. Isabela nunca se separaba de él, siempre con contraseña, y lo ponía boca abajo en la mesa durante las comidas. Una vez la vi sobresaltarse cuando vibró y corrió al balcón para contestar, hablando en un susurro como si temiera que alguien la escuchara. Me dije a mí misma que quizás solo hablaba con alguna amiga, pero el instinto de madre no me dejaba tranquila. Después vinieron las bolsas de marca, los vestidos caros que comenzaron a llenar su armario. No soy una persona metiche, pero conozco bien el salario de ingeniero de Alejandro. Él trabaja duro, pero apenas alcanza para los gastos y para cuidar de Lucía. Esos lujos, ¿de dónde salían? Una vez le pregunté, suavemente. «Isabela, ese vestido nuevo está precioso. ¿Dónde lo compraste?» Ella sonrió, con un tono despreocupado. «Ah, una amiga me lo regaló. Suelen darme su ropa usada». Pero su mirada esquiva me despertó la duda. ¿Qué amiga regala cosas tan costosas? Las salidas con amigas de Isabela se hicieron cada vez más frecuentes. Solía irse tarde por la noche. Decía que iba a cenar con el grupo de chicas, pero volvía de madrugada, con un aroma de perfume extraño, distinto al que solía usar. Una vez la vi frente al espejo, maquillándose con esmero, eligiendo el vestido más ajustado,
Y luego se giró hacia mí con una sonrisa. Mamá, solo vamos a picar algo, no se preocupe, asentí, pero por dentro me pesaba el corazón. Una madre no necesita explicaciones para saber cuándo su nuera le está mintiendo. Intenté tranquilizarme. Quizá todavía es joven, le gusta divertirse, pensé. Yo ya estoy vieja, seguro que me vuelvo demasiado desconfiada. No quería creer que Isabela, la misma chica que me llamaba mamá, con una sonrisa radiante, pudiera estar ocultando algo. No quería romper la felicidad de Alejandro, no quería herir a Lucía, pero esta mañana, al ver los moretones en su hombro, la ropa interior negra de encaje tirada en el suelo del baño, todos esos recuerdos hermosos, toda la confianza que había cultivado, se rompieron como burbujas de jabón. Ese desayuno, la pequeña cocina de mi casa estaba cargada de un aire pesado, sofocante. El sonido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con el tic-tac del reloj en la pared. Alejandro estaba ahí, con la mirada vacía, hurgando sin ganas en su huevo frito, como si ya no supiera lo que hacía. Lo miré, con el corazón desgarrado. Apenas ayer reía con Lucía, su voz llena de vida. Ahora parecía una sombra, atrapado en el dolor y la duda que yo también sentía. Isabela estaba sentada enfrente, con la cabeza gacha, moviendo apenas los palillos entre sus dedos. Probó un pedazo de pan y enseguida se levantó, intentando sonar natural. Voy a llevar a Lucía a la escuela, sigue desayunando. Lucía, con sus ojos inocentes, tomó la mano de su madre, saltando alegre hacia la puerta, hablándole entusiasmada sobre el examen de matemáticas de hoy. Las vi marcharse y sentí una mezcla difícil de describir. Quise detener a Lucía, abrazarla y protegerla de los secretos oscuros que acechaban a nuestra familia, pero solo pude quedarme allí, impotente, con la mano apretando con fuerza el borde de la mesa. Cuando Isabela regresó, el ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Entró con los tacones golpeando contra el piso de madera, pero sus pasos ya no tenían la seguridad de siempre. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, fingiendo limpiar unas copas de vidrio, aunque mis ojos no se apartaban de ella. Isabela se detuvo frente a Alejandro, dudó un instante y luego se sentó a su lado. Su rostro se veía cansado, los ojos hinchados, brillando como si fuera a llorar. Yo supe de inmediato que una escena estaba por comenzar. Alejandro levantó la vista, con las cejas fruncidas y la mirada fría. Pronunció cada palabra con firmeza, la voz temblando de rabia. ¿Qué son esas marcas, Isabela? Y la ropa interior no es la misma que usaste anoche. Explícame. La pregunta cayó como un cuchillo, cortando el silencio sofocante. Dejé de limpiar la copa. Mi mano se detuvo en seco. El corazón me latía con fuerza. Quería escuchar. Quería saber qué inventaría para justificar esas huellas imposibles de negar. Isabela levantó la mirada, los ojos abiertos, con expresión de sorpresa, como si la acusaran injustamente. Luego, como una actriz experimentada, rompió en llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, el maquillaje corrido la hacía lucir aún más deshecha. ¿Tú qué piensas de mí, Alejandro? Sollozó con la voz entrecortada. Anoche solo hicimos una fiesta sorpresa junto a la alberca. Solo estábamos unas amigas, nadie más. Yo me quedé observando en silencio, aunque dentro de mí era un torbellino. ¿Fiesta en la alberca? Traté de recordar. Anoche dijo que solo iba a cenar con sus amigas. No mencionó nada de piscina ni de fiesta. Esa mentira era demasiado torpe, pero su mirada asustada me heló la sangre. Estaba ocultando algo, de eso estaba segura. Isabela continuó, la voz temblorosa como si luchara por contener el dolor. Nos estábamos divirtiendo, y ellas me empujaron al agua cuando aún tenía la ropa puesta. La ropa interior se mojó, tuve que pedirle prestada a una amiga. ¿Crees que yo quería eso? Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban como si no pudiera soportar la desconfianza de su esposo. Alejandro seguía frunciendo el ceño, sin apartar la vista de su cuello, donde los moretones eran todavía visibles. ¿Y estas marcas?, preguntó con voz más baja, pero en la que se mezclaban el dolor y la rabia. No me digas que fue una caída, Isabela. Ella enseguida llevó la mano para cubrirse las marcas, con tono molesto. Solo son picaduras de insectos.
Estábamos en el jardín, tomando hasta tarde. Había muchos mosquitos. ¿No me crees? ¿De verdad piensas que sería capaz de hacerle algo así a ti y a Lucía? Esa última pregunta fue como una flecha directa al corazón de Alejandro. Lo vi quedarse inmóvil. La furia en su mirada empezó a dar paso a la confusión. Miró a su esposa, luego a la mesa, apretando las manos como si peleara consigo mismo. Yo seguía en la esquina, testigo de aquella actuación impecable. Cada palabra, cada lágrima de Isabela estaba calculada. Sabía cómo hacerlo dudar, cómo hacer que se sintiera culpable por desconfiar. Yo quería levantarme, quería gritar que todo era mentira, que esos moretones no eran picaduras, que esa lencería de encaje negro no podía ser prestada. Pero me contuve, porque sabía que si hablaba ahora, Alejandro solo pensaría que su madre quería separar a la pareja. Después de unos minutos de silencio tenso, Alejandro suspiró, su voz bajó, casi en un murmullo. Lo siento, me dejé llevar por la rabia. Esa disculpa me apretó el corazón. Yo conocía a mi hijo, amaba a Isabela, la amaba hasta la ceguera, y ese amor era justamente lo que lo hacía tan fácil de engañar. Isabela, con destreza, apoyó la cabeza en el hombro de su marido, rodeándolo con los brazos como una gatita buscando refugio. «Solo quiero que confíes en mí», susurró ella, con una voz dulce pero llena de cálculo. Alejandro, al final, cedió. La abrazó, la consoló, como si todas sus dudas se hubieran desvanecido. Yo aparté la mirada, sin querer que mi hijo viera en mis ojos la duda y el dolor. Sentí el corazón estrujado. Alguna vez quise a Isabela, la vi como a una hija. Pero ahora, al verla actuar con tanta perfección, solo veía a una extraña, a alguien que estaba aprovechándose del amor de mi hijo. Cada gesto, cada palabra suya era como una puñalada que desgarraba la confianza que había construido durante tantos años. Justo en ese momento, Lucía salió corriendo de la habitación, sus piecitos brincando y una sonrisa radiante en los labios. «Mami, ¿te divertiste ayer?», preguntó la niña, con su voz clara, sin la menor sospecha. Isabela se sobresaltó, su sonrisa se tensó. Rápidamente acarició la cabeza de la pequeña, fingiendo alegría en su tono. «Sí, mi amor, la pasé muy bien con mis amigas». Pero sus ojos se cruzaron con los míos, mostrando un destello de pánico, como si temiera que yo dijera algo frente a Lucía. Yo sonreí a mi nieta y la atraje hacia mí. «Ven con la abuela, cuéntame qué aprendiste hoy en la escuela». Pero por dentro sentía que me desgarraba. Al mirar a Lucía, solo quería protegerla, mantener intacto su mundo inocente, sin que se ensuciara con los secretos de su madre. Pero ¿cómo podía explicarle que su mamá, la persona que más quería, estaba tejiendo una red de mentiras? Me levanté y llevé la bandeja de comida a la cocina, tratando de que mis manos no temblaran. El olor a alcohol de la noche anterior, la mirada asustada de Isabela, y esos moretones imposibles de justificar como picaduras de insecto, todo eran piezas de un rompecabezas espantoso. Yo sabía que las cosas no eran tan simples como ella decía. ¿Una ropa interior prestada? ¿Una fiesta en la piscina? Sus excusas eran frágiles, falsas, pero lo que más me dolía era que Alejandro, mi hijo, había decidido creer esas mentiras. Unos días después, Alejandro parecía haber olvidado todo. Se hundió en el trabajo en la obra, salía de casa al amanecer y regresaba cuando ya era de noche cerrada. Lo veía forzarse a sonreír, a hablar con Lucía como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos, a veces, se perdía en algún lugar lleno de preguntas sin respuesta. Yo sabía que todavía luchaba consigo mismo, tratando de creer en las justificaciones de Isabela, aunque en su interior ya había una grieta, aunque él no quisiera aceptarlo. En cambio yo no podía olvidar. La duda era como un gusano venenoso, royendo mi mente día y noche. Cada vez que veía a Isabela, recordaba los moretones en su cuello, la lencería negra tirada en el suelo y esa mirada de pánico cuando huyó a la habitación. Me preguntaba, ¿hasta dónde podía llegar su actuación? ¿Y qué tan oscura era la verdad que escondía? No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que mi hijo y mi nieta vivieran dentro de una mentira tejida por la persona que más amaban. Una tarde, cuando el sol ardiente atravesaba la ventana,
Yo estaba sentada en la cocina, preparando la comida para Lucía. La niña estaba por regresar de la escuela y quería hacerle el mole poblano tradicional que tanto le gusta. La vieja laptop de la familia descansaba sobre la mesa, cubierta de una fina capa de polvo. La encendí, dispuesta a buscar la receta exacta para preparar la salsa de chocolate espesa que mi madre me había enseñado. La pantalla se iluminó y revisé algunos videos de instrucciones en internet, tratando de concentrarme en la tarea para alejar los pensamientos pesados. De repente, apareció una pequeña ventana emergente en la esquina de la pantalla, acompañada de un leve ting. Era una notificación de WhatsApp. Anoche estuviste increíble, te amo. Me quedé helada, el corazón se me detuvo un instante. El remitente era un nombre masculino desconocido, Carlos. No estaba en la agenda familiar, no era amigo ni compañero de trabajo de Alejandro, al menos no de los que yo conocía. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo el pecho apretado como si alguien lo oprimiera. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si hubiera tocado un secreto prohibido. Miré hacia afuera. Isabela estaba en el balcón, tendiendo ropa, con su vestido de algodón ondeando suavemente al viento. Alejandro aún no llegaba, seguramente seguía en la obra. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los pájaros cantando en el pequeño jardín. Recordé entonces que unos días antes, Isabela me había pedido prestada la laptop porque su celular se había descompuesto. «Mamá, se me dañó el teléfono, ¿me presta su computadora un rato?», me había dicho con voz despreocupada, como si nada. Sin duda, había abierto WhatsApp web y olvidó cerrarlo. Respiré hondo para tranquilizarme y, temblando, moví el cursor hasta el icono de WhatsApp. La pantalla se abrió y un mundo sucio se desplegó frente a mis ojos. Me quedé paralizada, con las manos aferradas al borde de la mesa, como si necesitara un punto de apoyo para no caer. Aparecieron decenas de chats románticos, frases dulces mezcladas con obscenidades, cada línea como una cuchillada en el corazón. No era un solo hombre, eran muchos distintos. Fui deslizando el cursor y cada mensaje, cada foto, era como un golpe directo en la cara. Un hombre que se presentaba como jefe de la policía local escribió: «Estoy aquí, mi amor, no temas a nada». Otro, guardado como jefe, seguramente su antiguo patrón, le enviaba la factura de una cena lujosa en un restaurante de 5 estrellas, acompañada de un mensaje: «Extraño tu aroma de anoche. ¿Me sientes?». Un entrenador de gimnasio, con fotos presumiendo sus músculos, escribía palabras tan vulgares que no me atreví a leerlas completas. Un empleado de banco la llamaba «mi reina» y le enviaba comprobantes de transferencias de grandes sumas de dinero, como si la estuviera manteniendo. Más terrible aún, un tal Raúl conversaba con ella sobre la compra de mercancía, refiriéndose a esteroides prohibidos, con frases como «llegó lo nuevo, ¿quieres probarlo?». Me costaba respirar, sentía el pecho oprimido. Fotos de Isabela en lencería provocativa, tomadas en habitaciones de hotel, aparecían una tras otra con claridad. No quería mirar, pero mis ojos estaban pegados a la pantalla. Cada palabra, cada imagen, era un cuchillo clavándose más hondo en el corazón de una madre. Yo había querido a Isabela, la había visto como a una hija. Creí que era un regalo que Dios le había dado a Alejandro, a nuestra familia. Pero ahora, todo resultaba ser una mentira, una obra de teatro montada para esconder una verdad repugnante. Mis manos temblaban sin control, saqué mi celular deprisa y capturé pantalla tras pantalla. Cada foto, cada mensaje, los guardé con cuidado y los envié de inmediato a mi propio teléfono, como si temiera que todo desapareciera si me demoraba un segundo. No sabía qué haría con esas pruebas, pero sí sabía que debía conservarlas, que tenía que proteger a mi hijo y a mi nieta. «Abuela, tengo mucha hambre». La voz de Lucía resonó desde el cuarto, trayéndome de golpe a la realidad. Me sobresalté, cerré la ventana del chat de inmediato y fingí que nada había pasado. Me limpié las lágrimas con rapidez, forzando una sonrisa, y entré a la habitación para abrazar a la niña. «Cariño, la comida ya está lista, vamos a comer», le dije, con la voz tratando de mantenerse firme. Lucía me miró con sus ojos claros,
Luego me tomó de la mano y me jaló hacia la cocina. Al verla, lo único que quería era abrazarla fuerte, protegerla de los secretos terribles que su madre escondía. Unos minutos después, Isabela entró a la cocina, tranquila como si nada. ¿Mamá usó la computadora? ¿Funciona rápido?, preguntó, con voz suave, la misma sonrisa dulce de todos los días en los labios. La miré, intentando que mi voz no temblara. Sí, solo estaba buscando una receta de cocina. La máquina funciona bien. Ella asintió y se dio vuelta, continuando con la colada como si el mundo no le importara. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había otra persona, alguien que vivía dos vidas. Esa noche, cuando toda la casa ya dormía, me quedé sola en mi cuarto, con la luz del celular iluminando mi cara. Abrí de nuevo las fotos guardadas, cada mensaje, cada imagen, cada palabra era como un nuevo cuchillo hundiéndose en mi corazón. Pensé en Alejandro, en los años en que creció con mis sacrificios. Pensé en Lucía, en la risa inocente de la niña. Y pensé en Isabela, la mujer en la que alguna vez confié y a la que llegué a querer. Toda esa confianza estaba hecha pedazos. Sabía que no podía contarle a Alejandro de inmediato. Él amaba a Isabela, la amaba con una ceguera peligrosa. Si yo le mostraba esas pruebas, tal vez pensaría que yo odiaba a su esposa, que intentaba separar a su familia. No podía dejar que sufriera más, ni que perdiera la fe en todo, pero tampoco podía dejar que esto siguiera. Susurré en la oscuridad, hablándome a mí misma. Mercedes, tienes que estar tranquila. Esto apenas empieza. Desde el día en que vi aquellos mensajes terribles en la pantalla de la laptop, ya no pude mirar a Isabela como antes. Ahora me parecía una actriz experta, interpretando el papel de esposa y madre perfecta en su propia obra de teatro. Comencé a observarla, en silencio, con cuidado, como una detective a la fuerza. Y cuanto más miraba, más me aterraba su habilidad para ocultar la manera en que vivía dos vidas sin mostrar la menor grieta frente a Alejandro y Lucía. Por la mañana, cuando la luz del sol entraba por la ventana, la cocina se convertía otra vez en el escenario de Isabela. Ella se levantaba temprano, de pie frente a la estufa, moviendo las manos con destreza mientras freía huevos y hacía tortillas, tarareando una melodía alegre. «Lucía, ¿quieres otro huevito? Mamá te lo prepara», decía, con una sonrisa suave como el sol. Lucía, sentada en la mesa, sonreía radiante y asentía rápido. «Sí, mamá, los tuyos son los más ricos». Alejandro, entrando mientras se ajustaba la corbata, sonreía también y elogiaba. «Huele delicioso, mi amor». «Gracias por el desayuno». Isabela se giraba, le daba un beso ligero en la mejilla y respondía con voz dulce. «Come mucho, seguro hoy habrá mucho trabajo en la obra». Viendo esa escena, cualquiera pensaría que eran una familia feliz, con una esposa entregada. Pero yo, sentada en la esquina de la mesa con una taza de café ya fría, solo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me di cuenta de que cada vez que el teléfono de Isabela vibraba, ella se sobresaltaba, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada. Se levantaba, se disculpaba suavemente. «Voy al balcón un momento, me está llamando una amiga». Luego salía rápido, cerraba la puerta de vidrio y hablaba en voz baja con alguien al otro lado de la línea. Una vez, yo estaba cerca de la puerta y escuché entrecortado: «No me mandes mensajes a esta hora, él ya empieza a sospechar». Aquellas palabras fueron como una puñalada, confirmando lo que ya había visto en la laptop. Ella no solo escondía un secreto, sino que lo hacía con plena conciencia, cuidando cada paso con cautela. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, escuché la voz de Isabela en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y su tono sonaba bajo pero apresurado. «No, no me llames ahora, él está por llegar. Esta noche te escribo». Me quedé helada, con la camisa de Lucía aún en la mano, el corazón oprimido. Al pasar mi sombra por la puerta, su voz se cortó de golpe y escuché cómo colgaba apresurada. Salió enseguida y al verme mostró una sonrisa radiante. «¿Está tendiendo la ropa, mamá? Déjeme ayudarla». Pero en sus ojos brilló un instante de pánico que no logró ocultar. Yo solo asentí, fingiendo no haber oído nada, aunque sabía que acababa de toparme con otra pieza de la verdad.
Esa noche, durante la cena, Alejandro probaba las enchiladas que Isabela había preparado y la alababa encantado. «Cocinas mejor que en cualquier restaurante, de verdad», le dijo, mirándola con amor. Isabela sonrió, pero yo noté cómo sus manos, bajo la mesa, tecleaban rápido en el teléfono, respondiendo a algún mensaje urgente, sin perder la sonrisa en los labios. Yo la observaba desde enfrente, simulando comer, pero cada bocado se me quedaba atravesado. Quería levantarme, arrebatarle el teléfono y mostrarle a Alejandro la verdad, pero me contuve. Sabía que si me precipitaba, solo hundiría a mi hijo en el dolor sin tener pruebas suficientes. Un día por la tarde, regresé del mercado más temprano de lo usual. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaba el zumbido del ventilador. Al entrar a la sala, con la bolsa de verduras en la mano, vi a Isabela frente al espejo grande, probándose un vestido de seda ajustado, color verde esmeralda brillante. Se giraba, se contemplaba satisfecha, pero al verme se sobresaltó, arrancó rápido la etiqueta y la tiró al cesto de basura. «Qué temprano volvió mamá», dijo, la voz un poco temblorosa, y enseguida forzó una risa. Solo me estaba probando algo que me mandó una amiga. La miré a los ojos y respondí con frialdad. «Qué bonito vestido nuevo, pero Alejandro acaba de pagar una suma grande por los estudios de Lucía. ¿De dónde sale dinero para comprar ropa ahora?». Hice énfasis en cada palabra, esperando su reacción. Isabela se sonrojó apenas un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Ah, es un regalo adelantado de cumpleaños, mamá. Yo no me atrevería a gastar de más», dijo, con la misma sonrisa dulce, aunque en su mirada se notaba la incomodidad. No dije nada más, solo asentí y me di la vuelta, dejándola creer que me había convencido. Pero cuando ella salió de la habitación, yo abrí en silencio el bote de basura. Un pedazo de recibo quedó allí, arrugado pero aún legible. 3.500 pesos, comprado en una tienda de moda de lujo en la avenida principal de la ciudad. Sostuve el papel. La mano me temblaba de rabia. Alejandro trabajaba sin descanso, a veces regresaba a casa con las manos llenas de rasguños de la obra, solo para mantener a la familia. Y mientras tanto, Isabela, la esposa a la que él amaba, gastaba en lujos con dinero que, ¿de dónde salía? Metí el recibo en el bolsillo de mi blusa, decidida a descubrir el origen de esos regalos de amigos. Incluso Lucía, mi nieta inocente, terminó siendo sin querer una pieza en este rompecabezas de la verdad. Una noche, mientras yo le tejía un suéter, Lucía se acomodó en mi regazo y me susurró: «Abuela, mamá sale mucho con la tía Valeria. El otro día hasta la oí decirle que lo nuestro jamás debe saberlo Alejandro». La niña terminó la frase, bostezó y apoyó la cabeza en mi pecho, sin darse cuenta de que sus palabras habían detenido mi corazón por un instante. Le acaricié el cabello y le respondí suave: «¿De veras, mi amor?». «¿Y mamá dijo algo más?». Lucía negó con la cabeza, ya con los ojos entrecerrados. «No, solo me dijo que me durmiera temprano». La abracé fuerte, pero dentro de mí una llama de ira se encendió. Hasta una niña notaba lo extraño, y aún así Alejandro, mi hijo, seguía ciegamente confiando en su esposa. Las noches largas dejaron de ser tranquilas. Cuando todos dormían, yo me quedaba sola en mi cuarto, la luz tenue del escritorio iluminando mi rostro envejecido. La vieja laptop, que antes solo usaba para ver recetas o escuchar música tradicional mexicana, se convirtió en la ventana hacia un mundo de mentiras y pecados. Abrí la cuenta de WhatsApp de Isabela, que ella había dejado abierta sin querer, y los mensajes nuevos llegaban uno tras otro, como olas golpeando la orilla, llevándose la poca esperanza que me quedaba. Cada noche, cuando Alejandro y Lucía ya dormían, yo me sentaba allí, con la mano temblando al pasar por las conversaciones. Una red de amantes compleja y aterradora se dibujaba, como una telaraña hecha de engaños. Había un tipo que se hacía llamar comisario, la llamaba mi muñeca, y le prometía: «Conmigo aquí, no tienes que temer a nada». Esas palabras, en este contexto, no eran protección, sino una amenaza velada, como si ella se hubiera metido en problemas que solo el poder de ese hombre podía tapar. Después estaba un ex jefe,
un hombre rico al que alguna vez oí nombrar como un buen conocido. Le enviaba fotos de recibos de restaurantes de lujo, acompañadas de frases como «Todavía recuerdo tu aroma de anoche». Miraba esas cuentas, con números tan grandes que me estremecían. Alejandro se partía el lomo en la obra, sus manos llenas de callos para mantener a su familia, mientras Isabela cenaba en lugares donde nosotros jamás habíamos puesto un pie. Un entrenador personal, con selfies presumiendo músculos, era aún más descarado. Le escribía mensajes vulgares. «Bebé, regresa ya al gimnasio, me vuelvo loco de extrañarte». Sentí asco, no solo por sus palabras, sino por cómo Isabela respondía con corazones y frases coquetas. Un empleado de banco, casado, le mandaba dinero con regularidad, cada transferencia acompañada de un corazón y la frase, «Conmigo no te preocupes por nada». Yo veía esos comprobantes, con miles de pesos, y me preguntaba, ¿vendió la felicidad de mi hijo por todo esto? Pero lo más terrible era ese tal Raúl, el que traficaba con esteroides. Sus mensajes estaban llenos de claves sobre mercancía nueva y el próximo viaje. No entendía del todo esos términos, pero sabía que no eran nada bueno. Una vez leí un mensaje de Isabela dándole instrucciones. «No me llames de día, Alejandro podría escuchar». Esas palabras fueron como una puñalada, una prueba de que ella estaba completamente consciente, totalmente calculadora al ocultar todo. No era víctima de una tentación, era alguien fría, que sabía perfectamente lo que hacía. Mientras hacía capturas de pantalla, me invadía la repulsión. Cada mensaje, cada foto, los guardaba con cuidado, los respaldaba en mi celular y también en un viejo USB que Alejandro había usado antes para guardar documentos. Temía que algún día Isabela recordara cerrar la sesión de WhatsApp web y borrara todas las pruebas. No podía permitir que eso pasara. Esas evidencias, aunque dolorosas, eran mi única arma para proteger a mi hijo y a mi nieto. Una noche, al revisar los chats, abrí sin querer una nota de voz que Isabela le mandó a su antiguo jefe. Se escuchaba su risa coqueta, ligera. Él es muy crédulo, como un niño grande. Nunca sospechará de mí. Esa voz, dulce pero envenenada, me dejó sin aire. Me detuve, me llevé la mano al pecho, conteniendo las lágrimas. Alejandro, mi hijo, que había entregado todo su corazón para amar y confiar en su esposa, era descrito por ella como un ingenuo fácil de engañar. Pensé en esas mañanas en que Alejandro besaba a su esposa antes de ir al trabajo, con los ojos llenos de ternura. Cada vez que presenciaba esa escena, sentía que el alma se me partía, como si la traición fuera hacia mí misma. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo, el mismo donde antes escribía recetas de cocina o recordatorios. Ahora se había convertido en un diario de secretos oscuros. Registraba el día, la hora, el contenido de cada mensaje y hasta el número de cada captura de pantalla. Cada detalle quedaba archivado con cuidado, como si estuviera armando un expediente para enfrentar una gran batalla. Sabía que si quería desenmascarar a Isabela, debía tener pruebas claras, irrefutables. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Lucía, Alejandro entró, con el rostro cansado, después de una larga jornada en la obra. Se sentó a mi lado y suspiró. «Mamá, últimamente Isabela compra demasiado. Ayer apareció con otro bolso nuevo. Dijo que se lo regalaron unas amigas». Sonrió forzado, pero vi un destello de duda en sus ojos. Lo miré fijo y bajé la voz. «¿De verdad lo crees?» «Esas cosas no son baratas». Alejandro guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. «Supongo que sí, mamá». Ella no tendría razones para mentir. Esas palabras me apretaron el corazón. Alejandro, mi hijo, seguía eligiendo confiar en su esposa, aunque en el fondo yo sabía que también se estaba mintiendo a sí mismo. Quise gritarle la verdad, mostrarle los mensajes, las fotos, las pruebas que había reunido. Pero la razón me frenó. Sabía que si me adelantaba, Alejandro no me creería. Pensaría que su madre envidia a su nuera, que quiero destruir a su familia. No podía permitirlo. Tenía que esperar, encontrar el momento y la manera exacta de desenmascarar a Isabela sin destrozar aún más a mi hijo.
Esa noche, cuando toda la casa ya dormía, me senté sola en mi habitación, con la libreta abierta frente a mí. Miraba las líneas apretadas de letras, las capturas de pantalla y sentía un peso sobre mis hombros. Pensaba en Lucía, en su sonrisa inocente, en la forma en que me abrazaba cada noche y me contaba sus sueños ingenuos. Pensaba en Alejandro, en los años que sacrifiqué para criarlo, en el orgullo de verlo convertirse en un buen hombre. Y pensaba en Isabela, a quien alguna vez quise como a una hija, pero que ahora era la que estaba destruyendo esta familia. En ese momento, una determinación de hierro nació dentro de mí. Si tú no eres lo bastante lúcido para ver la verdad, esta madre lo hará por ti, me susurré a mí misma. Cerré la libreta y la guardé en el cajón secreto bajo la cama. Afuera, la luna fría entraba por la ventana, como recordándome que el camino por delante estaría lleno de dificultades. Pero no tenía miedo. Ya había sobrevivido a los días más duros, criando sola a Alejandro. Ahora, por mi hijo y mi nieta, estaba lista para enfrentar cualquier reto. Una tarde, la luz dorada se filtraba por la ventana, iluminando la pila de platos recién lavados en la cocina. Me senté a secar cada plato, intentando mantener mi mente ocupada, pero la duda y el dolor me seguían como una nube negra. La vieja laptop sobre la mesa de la sala, esa que me daba miedo abrir, de pronto se iluminó con un suave ting. Me sobresalté. El plato en mis manos casi se me cae. Una notificación de WhatsApp apareció. ¿Cómo va tu plan? La enviaba Valeria, la mejor amiga de Isabela, a quien había visto un par de veces. Una muchacha que siempre sonreía, pero cuyos ojos escondían frialdad. El corazón me golpeaba el pecho, como queriendo salirse. Me limpié las manos en el delantal y caminé rápido hacia la mesa, llena de angustia, pero también de curiosidad. Era la cuenta de WhatsApp de Isabela, la que había dejado abierta por accidente en la laptop. Me senté, con las manos temblorosas, y abrí la conversación. Las líneas de mensajes aparecieron, cada palabra como una cuchillada directa al corazón. Desplacé el cursor, y poco a poco un plan aterrador comenzó a revelarse. Isabela había escrito: él ya empieza a sospechar menos. Solo necesito unos moretones más para presentar la demanda, Valeria contestó. Recuerda actuar bien. La próxima vez prueba a ensayar el llanto frente al espejo. Seguí leyendo con el cuerpo estremecido, los ojos clavados en la pantalla. Un icono de audio apareció. Contuve la respiración. La mano me temblaba tanto que tuve que apoyarla en la mesa y presioné reproducir. La voz de Isabela sonó entrecortada, llena de aparente dolor. Alejandro, no, me haces demasiado daño. Luego estalló en un llanto desgarrador, tan convincente que cualquiera creería que estaba sufriendo algo horrible. Pero yo, con el corazón de madre, reconocí la falsedad en cada sonido. No era un llanto de dolor, era el llanto de alguien ensayando, vacío de todo sentimiento real. Seguí bajando y otro mensaje me heló la sangre. Isabela preguntaba: si digo que me apretó la mano hasta dejar moretones, ¿será suficiente para convencer? ¿O necesito más pruebas? Valeria respondió con frialdad calculada: es más que suficiente. Usa los moretones del gimnasio y échale la culpa a él. Me dejé caer en la silla, con la mano en el pecho, sintiendo que me faltaba el aire. Dios mío. Isabela no solo engañaba, no solo llevaba una doble vida, también estaba planeando acusar falsamente a Alejandro, arruinarle la vida y hasta meterlo en la cárcel. Una furia ardiente me recorrió, pero pronto la reemplazó el terror. ¿Ella, a quien yo había tratado como a una hija, podía ser tan cruel? Tomé el teléfono, activé la grabadora y reproduje toda la nota de voz, registrando con cuidado cada sonido. Después hice capturas de pantalla de cada conversación, de cada línea de mensaje, sin dejar pasar ningún detalle. Lo hacía de manera mecánica, como si detenerme significara derrumbarme por el dolor que me oprimía el corazón. Cada foto, cada grabación era una prueba, pero también una puñalada más en mi alma. Pensaba en Alejandro, en la mirada amorosa que le dedicaba a su esposa, en la forma en que siempre intentaba ser un buen marido, un buen padre. Y pensaba en Lucía, mi nieta inocente. ¿Qué sería de ella
si su madre lograba cumplir con aquel plan cruel. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Lucía entró corriendo, con el rostro radiante y una hoja en alto. «Abuela, saqué un 10 en el examen de matemáticas», gritó, saltando alegre hacia mí. Traté de forzar una sonrisa, la abracé con fuerza, pero mis manos temblaban. «Muy bien, mi amor», le dije con la voz entrecortada, ocultando el terror que me quemaba por dentro. Lucía no se dio cuenta, seguía contándome entusiasmada sobre su maestra y sus amigos, pero yo solo quería abrazarla más fuerte, protegerla de ese mundo de mentiras que su madre estaba construyendo. Esa noche, mientras Isabela preparaba la cena, la observé en silencio desde la esquina de la cocina. Se movía con naturalidad, sonriente, incluso tarareaba una melodía alegre mientras cortaba las verduras. «Mamá, coma mucho, hice pozole, su platillo favorito», dijo con voz dulce, como si nada hubiera pasado. La miré esa sonrisa perfecta y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un demonio disfrazado de ángel. ¿Cómo podía actuar tan bien? ¿Cómo podía estar allí, cocinando para la familia, mientras planeaba destruir al esposo que la amaba? Me mordí los labios, conteniendo la ira que me consumía. Las noches de insomnio me hicieron entender que no podía seguir viviendo en el miedo y la sospecha. No podía quedarme sentada, esperando a que ella cumpliera su plan perverso. Había llegado el momento de actuar, de hacer justicia por mi hijo y mi nieta. Busqué en el viejo cajón donde guardaba los recuerdos de mi esposo y saqué el celular antiguo de don Ramón. Había estado allí por años, cubierto de una fina capa de polvo, pero aún funcionaba. Le puse un chip de repuesto que había comprado para viajes largos y creé una cuenta de correo anónima, sin ningún rastro que me vinculara. En la oscuridad de aquella pequeña habitación, me sentí como una guerrera lista para la batalla, con el corazón lleno de determinación, aunque temblorosa por lo que estaba a punto de hacer. Pasé toda una noche organizando cada prueba que había reunido, las capturas de pantalla, las grabaciones, los mensajes. Todo fue clasificado en carpetas bien marcadas, con nombres según cada amante de Isabela. Lo hice con la meticulosidad de una madre que protege a su familia, revisando cada detalle como si me preparara para un juicio. Sabía que, si quería derrotar a Isabela, debía ser astuta, moverme en las sombras para que ella no tuviera tiempo de reaccionar. Esa mañana, justo después de que Isabela llevara a Lucía a la escuela, me senté frente al portátil, respiré hondo y comencé la contraofensiva. Abrí una cuenta de correo anónima y envié un primer correo a la esposa del banquero, el que le había estado dando dinero a Isabela. Adjunté las fotos de Isabela y su esposo en un hotel, con esos abrazos apretados y besos ardientes que me daban náuseas solo de verlos. Escribí una línea corta: «Usted necesita saber la verdad sobre su marido». Luego apreté enviar, con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de lanzar una piedra en un estanque. Esa tarde, todo el vecindario estaba alborotado. De la casa del banquero salían gritos, mezclados con ruidos de cosas rompiéndose. Yo estaba en el patio trasero, fingiendo regar las plantas, pero con los oídos atentos a cada sonido. Una vecina corrió hacia mí, susurrando: «Doña Mercedes, la casa de don Javier está hecha un caos. Su esposa rompió toda la vajilla, gritándole algo de una infidelidad». Yo solo asentí, manteniendo el rostro sereno, pero por dentro sentí un leve alivio. El primer golpe había dado en el blanco. Después apunté al ex jefe de Isabela, el que había usado dinero de la empresa para mantenerla. Envié todas las pruebas, mensajes cariñosos, facturas de cenas lujosas, al Departamento de Recursos Humanos y a la junta directiva de su compañía. Escribí: «Así es como el director de su empresa usa el presupuesto». 2 días después, el periódico local publicó una nota sobre una gran investigación interna en la inmobiliaria. Vi su nombre en la primera plana y, aunque nadie sabía que yo estaba detrás, sentí un pequeño destello de esperanza. Isabela empezaba a perder los apoyos que había construido. Con el entrenador del gimnasio, decidí atacar su reputación. Mandé sus mensajes sobre la venta de sustancias prohibidas a un grupo de padres que tenían a sus hijos entrenando allí. Escribí: ¿Quieren que sus hijos entrenen con alguien así? De inmediato estalló un boicot. Escuché que los padres fueron al gimnasio a exigir su despido,
y que las ganancias del lugar se desplomaron en un solo día. Yo estaba en la cocina, oyendo las noticias por una amiga, y por primera vez en semanas sentí que tenía el control. El jefe de policía, el que llamaba a Isabela su muñeca, fue el siguiente objetivo. Mandé una foto de él abrazando a Isabela en un bar a unos periodistas que conocía desde mis días vendiendo tamales en la esquina. Escribí como pie de foto: ¿qué hace el encargado de hacer justicia en sus noches libres? Poco después, supe que estaba siendo investigado por conducta inapropiada. Una vieja amiga me llamó para contarme que toda la ciudad hablaba del escándalo. Yo solo sonreí y dije que no sabía nada, pero en el fondo sabía que acababa de asestar un golpe fuerte a la red de Isabela. Por último, con Raúl, el que traficaba esteroides, decidí jugar una carta arriesgada. Con una cuenta falsa le escribí: Isabela ya reveló todos tus escondites. La policía te tiene en la mira. Esa noche, desde la ventana de mi cuarto, vi a Raúl llamando a Isabela en el patio. Estaba bajo la luz del farol, con la cara pálida, maldiciendo sin parar y gritando al teléfono. Isabela, al otro lado, trataba de calmarlo, pero yo la veía caminar de un lado a otro, llevándose las manos a la cabeza, como si estuviera al borde del pánico. Todo lo que hice ocurrió en el transcurso de una semana. Cada correo, cada mensaje, era un movimiento calculado con precisión, como un jugador de ajedrez colocando las piezas para derribar al rival. Me sentaba en la sala, tranquila, doblando la ropa de Lucía, mientras Isabela caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su teléfono sonaba sin parar. A veces gritaba, otras lloraba, y hubo una ocasión en que hasta arrojó un vaso de agua al suelo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién está haciendo esto?, gritó, con la voz temblorosa, pero nadie respondió. Alejandro miró a su esposa, suspiró, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Qué te pasa, Isabela? Si hay algo, dímelo, dijo, con tono preocupado. Pero ella solo negó con la cabeza. Corrió al dormitorio y cerró la puerta de golpe. Yo me quedé allí, doblando cada prenda diminuta de Lucía, con el corazón a la vez aliviado y pesado. Aliviado porque sabía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a mi hijo y a mi nieta, pero pesado porque tenía que hacerlo sola, guardando el secreto incluso con Alejandro, la persona que más amaba. Lo miraba tratando de consolar a su esposa, y mi alma se partía en dos. Él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. No sabía que su madre estaba librando una batalla silenciosa para salvarle la vida. Cada noche, cuando todos dormían, yo abría mi cuaderno, revisaba lo que ya había hecho y lo que aún me faltaba por hacer. Sabía que esta partida de ajedrez apenas comenzaba, pero esta vez yo tenía la ventaja. En los días posteriores a mis golpes contra la red de amantes de Isabela, ella cayó en un estado de pánico absoluto. El rostro que alguna vez había sido radiante, ahora estaba demacrado, los ojos hundidos por el insomnio, y aquella sonrisa falsa que yo también conocía había desaparecido. Vagaba por la casa como un fantasma, el teléfono vibrando sin descanso, pero cada vez que contestaba solo se escuchaban sus gritos o sollozos. Yo sabía que aquellos en quienes confiaba, desde el jefe de policía hasta el traficante de esteroides, le estaban dando la espalda, y que el mundo que había construido sobre mentiras se estaba desmoronando. Una noche, Alejandro volvió tarde, agotado después de un día entero en la obra. Yo estaba en la cocina, preparando algo de cenar para Lucía, cuando escuché los pasos pesados de mi hijo. De pronto se detuvo en la entrada de la sala y lo oí exclamar, alarmado: «Isabela, ¿qué te pasa?». Corrí hacia allí y la escena que vi hizo que mi corazón se detuviera. Isabela estaba desplomada en medio de la sala, con los ojos rojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En su muñeca llevaba una venda mal puesta, manchada con unas cuantas gotas de sangre fresca. Levantó la mirada hacia Alejandro y rompió en un llanto desgarrador. ¿Sabes lo que he tenido que soportar? No puedo vivir un día más en este infierno. Alejandro, desconcertado, se arrodilló rápidamente junto a ella, con las manos temblorosas agarrándole los hombros. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Dímelo de una vez», casi gritó,
con la voz llena de angustia. Yo permanecí detrás del marco de la puerta, con el alma helada. Sabía que no era un dolor real, era solo otra puesta en escena, una jugada desesperada de alguien acorralado. Las manchas de sangre, la venda improvisada, todo estaba montado de manera torpe, pero suficiente para engañar a Alejandro, que seguía amando a su esposa ciegamente. Al día siguiente, Isabela publicó un largo estado en redes sociales, contando el dolor de una esposa que vive con miedo. Escribió sobre los días de maltrato, sobre las heridas en su cuerpo, y adjuntó una foto de su muñeca vendada, con la luz ajustada de forma que se viera aún más lamentable. La publicación se viralizó rápidamente. Toda la familia y los amigos de Alejandro llamaban sin parar, preguntando con nerviosismo: ¿qué le pasa a Alejandro Mercedes? ¿De verdad golpeó a Isabela? Una prima llamó, con la voz llena de dudas. Yo solo apreté los labios y respondí breve: eso no es cierto, no se preocupe. Pero por dentro me ardía el pecho. Isabela no solo había traicionado a mi hijo, ahora intentaba convertirlo en un monstruo a los ojos de todos. Unos días después, Alejandro entró en mi cuarto, con la cara pálida y las manos temblorosas sosteniendo un papel. «Mamá, mira esto», dijo con la voz quebrada. Lo tomé y sentí que el corazón se me hundía. Era la demanda de divorcio de Isabela, acompañada de una acusación de violencia doméstica. En el documento, ella describía con detalle supuestas golpizas e incluso había un certificado de lesiones de una clínica privada. Alejandro se tomó la cabeza entre las manos y se dejó caer en la silla con voz desesperada. «Mamá, yo no hice nada. Nunca la toqué. ¿Por qué me trata así?». Levantó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos, como un niño perdido. Le puse la mano en el hombro, tratando de mantener la voz firme. «Tranquilo, hijo. No voy a dejar que nadie destruya tu vida». Pero por dentro sentía que me desgarraba. Mirar a mi hijo, a quien había criado con todo mi sacrificio, ahora roto por la mujer que amaba, me hacía querer abrazarlo y protegerlo como cuando era pequeño. Pero sabía que no bastaba con el corazón. Tenía que actuar, usar la razón para salvarlo. Esa tarde me enteré de que Isabela y Valeria, su mejor amiga, habían hecho una transmisión en vivo en redes sociales. En el video, ambas lloraban, contando que Alejandro era un hombre violento, que Isabela había vivido con miedo durante años. Valeria, con los ojos llorosos, decía: «No puedo seguir viendo a mi amiga sufrir. Isabela merece ser libre». Yo miraba la pantalla apretando el teléfono, con la rabia ardiendo dentro. Los vecinos empezaron a ver a Alejandro de otra manera, murmurando cada vez que pasaba. Una anciana de al lado incluso me apartó y me preguntó en voz baja: «Mercedes, ¿de verdad Alejandro es así?». Yo solo negué con la cabeza, con voz serena: «No crea en lo que escucha. La verdad pronto saldrá a la luz». Pero en el fondo sabía que no podía seguir esperando. Isabela había ido demasiado lejos, y si no actuaba, lograría destruir la vida de mi hijo. Esa noche, Alejandro, con el rostro cansado y desesperado, empezó a empacar sus cosas. «Ya no puedo quedarme aquí, mamá», dijo con la voz ronca. «Si ella quiere divorciarse, que lo tenga. No quiero que Lucía vea a sus padres peleando». Arrastraba la maleta, pero yo lo detuve sujetándole la mano. «Tú no te vas a ningún lado», le dije con firmeza. «Esta es tu casa. Tienes que quedarte y enfrentarlo. Yo tengo pruebas suficientes para dar vuelta a todo esto». Alejandro me miró con desconfianza, pero en sus ojos brilló un rayo de esperanza. «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó. No le respondí. Lo llevé a mi cuarto, abrí el armario y saqué el portafolio que había preparado. Dentro estaban todas las pruebas que había reunido: capturas de pantalla de las conversaciones de Isabela con sus amantes, grabaciones de ella ensayando escenas de maltrato, facturas de compras lujosas y hasta mensajes sobre el plan para difamar a Alejandro. No se lo mostré en ese momento, porque sabía que si veía todo de golpe no lo soportaría. «Confía en mí», le dije. «Yo me encargaré de todo». A la mañana siguiente, fui a la oficina del abogado Ortega, un viejo amigo de mi difunto esposo. Era un hombre serio, de cabello ya encanecido, pero con una mirada aguda y una voz llena de autoridad. Puse la carpeta de documentos sobre la mesa,
Abrí cada archivo, cada grabación. Ortega los revisó, pasó las páginas, escuchó cada audio sin decir una sola palabra. Al terminar, levantó la vista hacia mí y asintió con firmeza. Doña Mercedes, esto no solo es prueba, es la llave para salvar a su hijo. Yo tomaré este caso. Solté un suspiro de alivio, como si un gran peso hubiera sido liberado de mis hombros. Por primera vez después de semanas sumida en la oscuridad, vi un destello de luz al final del túnel. El día del juicio me levanté muy temprano, con el corazón cargado, pero también lleno de determinación. Toda mi familia estaba presente en el Tribunal Central de Guadalajara, donde la tensión se sentía en el aire. Las noticias sobre la demanda de Isabela ya se habían extendido, atrayendo a una multitud de periodistas y curiosos que llenaban los pasillos. Murmuraban, señalaban, y yo alcanzaba a oír fragmentos de conversaciones sobre Alejandro, mi hijo, acusado por su esposa de ser un hombre violento. Apreté la mano de Lucía, tratando de mantenerla tranquila, aunque por dentro yo sentía que caminaba en la delgada línea entre la esperanza y el miedo. En la sala, Isabela entró con una apariencia de víctima perfectamente construida. Llevaba un vestido negro discreto, el cabello suelto de manera natural y el rostro maquillado pálido para aparentar debilidad. A su lado estaba Valeria, su amiga, con la mirada dura, desempeñando el papel de testigo cercana. Isabela bajaba la cabeza, entrelazaba las manos, de vez en cuando se secaba las lágrimas con un pañuelo, como si de verdad fuese víctima de una tragedia. Al verla, yo solo quería levantarme y gritar la verdad, pero me contuve. Sabía que mi momento llegaría. Alejandro se sentó junto a mí, con las manos apretadas, temblorosas. Lo miré y ya no vi el rostro dolido de los días anteriores. Ahora tenía una mirada firme, como si estuviera preparado para enfrentarlo todo. Le apreté suavemente la mano y le susurré: «Sé fuerte, hijo, estoy aquí contigo». Él asintió sin hablar, pero pude sentir la confianza que depositaba en mí. El juicio comenzó. El abogado de Isabela, un hombre de mediana edad con voz elocuente, relató una historia trágica de una esposa maltratada. Mostró fotos de moretones en las muñecas y brazos de Isabela, junto con un certificado médico de una clínica privada. La señora Isabela ha vivido en el miedo durante años, dijo con emoción en la voz. No solo sufrió golpes, también fue controlada, amenazada. Valeria subió al estrado a testificar, sollozando mientras contaba sobre las veces que escuchó a Alejandro gritar y vio a Isabela llorar sola en su cuarto. Su actuación fue impecable, con lágrimas rodando por sus mejillas, y provocó un murmullo en toda la sala. Yo me quedé ahí, apretando el borde del asiento, conteniendo la rabia. Cada mentira que salía de la boca de Valeria, cada lágrima falsa de Isabela, era como un cuchillo que me atravesaba. Pero no me dejé vencer. Yo sabía que estaba preparada y que había llegado el momento en que la verdad saldría a la luz. Cuando llegó nuestro turno, el abogado Ortega se levantó y abrió con calma el maletín de documentos que yo le había entregado. No se apresuró ni hizo alarde, simplemente pidió proyectar las pruebas en la pantalla grande en medio de la sala del tribunal. Fueron apareciendo los chats de WhatsApp de Isabela con sus amantes, palabras cariñosas, fotos tomadas en hoteles y también mensajes donde hablaban sobre la compraventa de sustancias prohibidas. La sala quedó en un silencio absoluto. Solo se oían las respiraciones agitadas de los presentes. Luego, Ortega reprodujo una grabación. La voz de Isabela ensayando sollozos y frases para fingir que había sido maltratada. «Alejandro, no, me estás haciendo mucho daño». Ese llanto falso resonó en la sala y vi a varios presentes negar con la cabeza, incrédulos. Finalmente, presentó la conversación entre Isabela y Valeria, donde planeaban cómo armar un guión para incriminar a Alejandro. Si digo que él me apretó la mano y me dejó un moretón, ¿será suficiente para convencer? Las palabras de Isabela aparecieron en la pantalla. El rostro de Valeria palideció. Tartamudeaba sin poder articular palabra cuando el abogado Ortega le preguntó: ¿Tiene algo que explicar sobre estos mensajes? Isabela en ese momento ya no podía sostener su imagen de víctima. Se levantó de golpe y gritó fuera de sí: «¡Es falso! ¡Todo es falso!».
Él inventó todo para hundirme. Su voz se quebraba y sus ojos recorrían la sala con desesperación, como un animal acorralado. Pero Ortega respondió con serenidad. Señoría, todos estos archivos provienen directamente de la cuenta de WhatsApp de la señora Isabela, la cual estaba abierta en la computadora portátil familiar. El tribunal puede verificar la metadata para confirmar su autenticidad. La jueza golpeó el mazo y exigió orden. La tensión en la sala era como una cuerda a punto de romperse. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero no por miedo, sino por un alivio que empezaba a abrirse paso. Yo sabía que estábamos ganando. Llegó mi turno de declarar. Me puse de pie, avancé hacia el estrado y recorrí la sala con la mirada. Isabela me observaba con odio, pero no me importó. Respiré hondo y dije con voz firme y clara: yo, Mercedes Herrera, descubrí con mis propios ojos y guardé todas estas pruebas. Juro ante el tribunal que todo es verdad. Relaté cómo, por casualidad, vi la cuenta de WhatsApp de Isabela abierta en la computadora y cómo fui recopilando cada evidencia para proteger a mi hijo. Miré a Alejandro y sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. Tras varias horas de debate, la jueza pidió deliberar. El tiempo se sintió como un siglo, pero finalmente regresó, golpeó el mazo y leyó la sentencia. La señora Isabela es culpable de difamación y engaño. El tribunal desestima todas las acusaciones de maltrato contra Alejandro. Se aprueba su solicitud de divorcio y la custodia de la niña Lucía queda íntegramente a su cargo. La sala volvió a estallar en murmullos. Isabela se desplomó en su asiento, llorando con desesperación. Se arrastró hasta los pies de Alejandro, sujetando su pantalón, con voz temblorosa. Alejandro, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Pero él solo la miró una última vez, sin amor, solo con lástima y decepción. Con suavidad apartó sus manos, se levantó y salió del tribunal conmigo. Apreté fuerte la mano de mi hijo y susurré: todo terminó. Ya eres libre. Nunca vuelvas a mirar atrás. Alejandro asintió, con la voz ronca. Gracias, mamá. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de mí. Yo no dije nada, solo lo abracé, sintiendo que por fin mi corazón se aliviaba. Afuera del tribunal, el sol radiante de Guadalajara iluminaba la plaza, cálido y claro, como anunciando un nuevo comienzo. Lucía corrió hacia nosotros, abrazó a Alejandro y sonrió con alegría. «Papá, ya voy a estar siempre contigo y con la abuela, ¿verdad?» Alejandro se inclinó, acarició la cabeza de la niña y respondió con ternura: «Así es, mi amor. De ahora en adelante solo estaremos tú, papá y la abuela». Los miré a los dos, con el corazón desbordado de emociones. Había luchado, había superado los días más oscuros para proteger a esta familia. Las heridas en el alma de Alejandro necesitarán tiempo para sanar, pero sé que juntos lo lograremos. Levanté la vista hacia el cielo azul profundo y murmuré en mi interior: Ramón, ¿ves? Nuestro hijo ha sido salvado, y en ese instante sentí una paz que había perdido hacía mucho tiempo. En ese momento comprendí algo profundo. La familia no solo es refugio de amor, también es el lugar donde se pone a prueba el coraje y la claridad. Frente a la mentira, la traición y las intrigas oscuras, podemos caer, pero también podemos levantarnos para defender lo más sagrado. Quiero decirles a todos: nunca permitan que el amor ciego oculte la verdad, y nunca dejen que el silencio sea cómplice del mal, porque a veces basta con que una sola persona se atreva a levantarse y hablar para que la oscuridad no tenga dónde esconderse. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía
nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.